Buenas tardes, hermanos. Les voy a compartir una lectura bíblica de Proverbios 13 del 1 al 5. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios en la calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Dios los bendiga. El Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Él guía a su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerán. Grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque ganó y el enemigo derrotó. Grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Derrotó. El Dios de Israel es mi campeón, su diestra la victoria conquistó. Como incienso la alabanza sube ante él, y él lucha por nosotros a vencer. Grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Él ganó y el enemigo derrotó. Él ganó y el enemigo derrotó. Cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Yo celebraré, cantaré a él como un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a él como un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque él ha vencido. Celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder.
manos. Mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Bendiciones, hermanos. Es un privilegio poderlos saludar y que juntos podamos decir nuestra confesión bíblica de fe. Decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, que nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: vivo por la fe ante el trono de la gracia divina. Dios les bendiga. Hoy estamos iniciando un nuevo ciclo en el cual esperamos que podamos crecer, desarrollarnos en nuestra vida espiritual. A lo largo del 2020 proclamamos que íbamos a vivir por fe. Un año, de hecho, que ha tocado vivir por fe, donde nuestra vida, nuestra fe ha sido puesta a prueba para no correr, para no gritar, para no sentir nervios más allá de lo necesario, para no sentir temor. Ha sido un año fuerte, difícil. Y hemos estado trabajando ciertos ciclos para que ese vivir por fe se haga una realidad en nuestra vida. Hoy y por las próximas 6 semanas estaremos tratando un tema: vivir por fe ante el trono de la gracia divina. Fíjese bien, ante el trono de la gracia divina. Supone muchas cosas. Vivir por fe ante el trono de la gracia divina nos hace recordar inmediatamente aquello que decía el profeta Elías constantemente: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Allá en el libro de Reyes, el capítulo 18, versículo 15, está en los capítulos 17 y 18, también está mencionado aquella frase que se ha convertido tan legendaria y tan real, tan vívida en el caso de este profeta: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Y es que verdaderamente todos los creyentes deberíamos vivir ante la presencia de Dios. Es más, todos deberíamos reconocer que vivimos ante la presencia de Dios.
Cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros hechos, cada uno de aquellos pensamientos que están muy ocultos son conocidos de parte de Dios, son conocidos por Él. A Él no le pasamos desapercibidos. Él conoce lo que pensamos, lo que sentimos, lo que disentimos, lo que hablamos. Por supuesto, cualquier incluso pensamiento ocioso, cualquier palabra ociosa es conocida delante de Él. Y por ello, durante estas 6 semanas, procuraremos abrir esa panorámica de vivir por fe ante el trono de la gracia divina. Y quisiéramos, sí, que al terminar el ciclo, cada uno de nosotros, todos los que estamos unidos, sintonizando estos mensajes, podamos haber crecido para vivir mejor por fe y para permanecer ante el trono de la gracia divina. Para poder expandir e introducirnos a ese magnífico escenario que estamos pintando, debemos recordar lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos. El capítulo es el 4, los versos 14 al 16. Esos versículos nos van a enseñar a nosotros algunos aspectos importantes del por qué ahora este ciclo tratamos de enseñarles a vivir ante el trono de la gracia divina. El versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Vean ustedes qué interesante. Acá lo primero que nos está enseñando la Escritura es la urgente necesidad de reconocer la calidad del sumo sacerdote que nosotros tenemos. Un sumo sacerdote que es sobre cualquier linaje de sacerdote. Más adelante se dirá, según el orden de Melquisedec, un personaje que es bastante místico en las Escrituras, a quien se presentó a Abraham con los diezmos y de quien obtuvo bendición. Es un gran sumo sacerdote realmente extraordinario, pero pensemos en esto. ¿Cuál es la función de un sacerdote? La función de un sacerdote es interceder delante de Dios por causa del pueblo. Así que nosotros encontraremos siempre a Jesucristo intercediendo por nosotros. Él está constantemente intercediendo por nosotros por cuanto es el sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote. Pero dice, es un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Esta pequeña frase, traspasó los cielos, necesariamente debe llevarnos a comprender el misterio de la encarnación. Dios trino, Dios todopoderoso, se humana en el Hijo para tomar cuerpo de hombre, humillándose y humillándose después hasta la muerte, para poder traer salvación a toda la humanidad. Él traspasó los cielos. Así que cuando reconocemos a nuestro gran sumo sacerdote, al sacerdote que intercede por nosotros, debemos de estar realmente seguros que creemos en la encarnación, porque sin encarnación ese sumo sacerdote no tendría realidad, no tendría razón en medio nuestro. Pero sigue diciendo acá, Jesús, el Hijo de Dios. Vaya manera de identificarlo. Es el gran sumo sacerdote, el que traspasó los cielos, pero está realmente identificado Jesús, el Hijo de Dios, en quien encontramos salvación. Nombre precioso, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese mediador, ese intercesor que vive permanentemente intercediendo por nosotros, está esperando que cada uno lleguemos ante el trono de la gracia, ante el altar de esa gracia maravillosa, porque Él es el que intercede
por nosotros. Jesucristo, el Hijo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a esta tierra, dice Juan en el capítulo 1, verso 9, pero también en el verso 14 dice, aquella luz vino, esa luz habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilloso! El gran sumo sacerdote que traspasa los cielos, el Hijo de Dios, que es Jesús. Pero en este versículo, al final, el escritor sagrado coloca realmente un desafío para el creyente. Dice allí en ese verso 14, retengamos nuestra profesión. El término profesión acá no tiene que ver con el estudio que hemos realizado, sino con lo que hemos profesado ser, con lo que decimos ser, con lo que hemos confesado. ¿Y a quién hemos confesado? Sino a Jesucristo, el Hijo de Dios, que se encarnó y que al encarnarse vino a sufrir y a morir por nuestros pecados, a morir por nuestras faltas, por nuestras transgresiones, pero se levantó al tercer día y fue ascendido a los cielos, donde vive y reina esperando el momento por nosotros, porque Cristo es la esperanza de gloria. Retengamos esa profesión. Esa profesión, ese confesar de un gran sumo sacerdote que se humanó, de un gran sumo sacerdote que es el Hijo de Dios, no es cualquier sacerdote, no es de linaje humano, simplemente es el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es el que al humanarse, al que venir a la tierra, al atravesar los cielos, es quien nos da salvación mediante la fe, creyendo en Él. Retener nuestra fe, queridos hermanos y hermanas, implica realmente un estacionar de nuestro corazón en el autor y consumador de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por esa gracia. Y por eso la idea céntrica de nuestro ciclo es permanecer ante el trono de la gracia divina, porque el que nos trajo la gracia, el que nos trajo la bendición de la salvación, es ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien nosotros profesamos como Salvador, de quien confesamos la salvación y el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Entonces tenemos nosotros esta clave acá importante, verdadera, relacionada con la profesión que hacemos. Entonces lo primero que hacemos es identificar el sumo sacerdote de aquel trono de la gracia, es Jesucristo, el Hijo de Dios, y nosotros debemos mantener firme, sin fluctuar, la profesión que tenemos respecto de Él. El verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Observemos claramente este verso 15. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Qué pena. Todos nosotros debemos identificar al sumo sacerdote. Pero hay muchas personas que no lo están identificando. Hay muchas personas que no están comprendiendo la identidad de ese sumo sacerdote, que no lo confiesan, que no lo tienen en su corazón, no viven el esplendor de la gracia divina con ese sumo sacerdote. Pero ese sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros en nuestras debilidades, las debilidades que fueren, las necesidades que nosotros sintamos o los conflictos que atravesemos. A veces consideramos que estamos solos, pero el sumo sacerdote de nuestra fe es Jesucristo, y Él puede compadecerse, sentir misericordia en cada una de las necesidades, porque en esas necesidades Él
también la sufrió. Él se puede compadecer en todo porque fue expuesto a esas necesidades cuando estaba en nuestra semejanza, pero no pecó. Entonces tenemos una identidad hacia el hecho que nosotros tengamos un Dios, un Señor, un Rey que traspasa los cielos, se humana y nos da salvación. Y al humanarse nuestro Señor Jesucristo nos da acceso porque Él puede compadecerse de nosotros en todas nuestras necesidades. Pero su compadecimiento no es porque alguien le haya contado, porque alguien le haya dicho, sino es un compadecimiento porque Él sabe cuáles son los sufrimientos del ser humano, pues Él mismo lo sufrió. Todo en su cuerpo, todo lo sufrió en sí mismo. Y por eso puede compadecerse de nosotros. Pero también Él fue sin pecado. Un sumo sacerdote limpio, un sumo sacerdote que realmente es especial. Ya señalamos que no viene del linaje humano, es del linaje divino. Ya hemos señalado que este maravilloso sumo sacerdote se compadece de nosotros en todas las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que Él no conoció como nosotros? Él todo lo vivió, todo lo sufrió y padeció. Y según la Escritura, por lo que Él mismo padeció, aprendió obediencia y siempre se sujetó al Padre para llegar a la cruz y tener por nosotros redención. Entonces noten los versículos 14 y 15, nos dan la panorámica de aquel sacerdote, de aquel sumo sacerdote, delante de quien nosotros debemos presentarnos. ¿Cómo debemos de presentarnos? Con mucha confianza, porque es un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos para venir a la tierra, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y nuestra profesión se basa en Él. Un sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades porque Él padeció, estando humanado de todas las necesidades que nosotros padecemos, que nosotros sufrimos. ¿Qué nos queda entonces? Acercarnos confiadamente. Llegar al altar, llegar al trono de la gracia, llegar al lugar donde está el Todopoderoso con confianza. Porque tenemos un intercesor permanente, porque tenemos un Señor que ha pagado, por así decir, la deuda que había por causa de nuestros pecados. Y el verso 16 entonces nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Notemos esto. ¿Por qué nos acercamos ante el trono de gracia? Nos debemos acercar al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Bien definido. Ahora déjeme decir, constantemente muchos cristianos se están equivocando. Llegan ante el trono de la gracia de Dios, oran ante el Señor para pedir venganza. De alguna manera ya hemos señalado, y la Escritura lo dice, que el que juzgará a vivos y muertos en su venida es nuestro Señor Jesucristo. No somos nosotros los que damos el justo pago. No debemos de ser nosotros los que busquemos venganza. El altar de la gracia de Dios no sirve para acusar a las personas, para acusar, para, como dicen ahora, ponerles el dedo delante de Dios. No, eso está equivocado. Ahora, déjeme decirle esto con mucha pena, pero el acusador de nuestras almas es el diablo al cual Dios reprenda. Ese trabajo es de él. El trabajo de acusar a los escogidos de Dios no es de los escogidos de Dios, es del diablo, el cual Dios lo reprenda, y él ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio la victoria por medio de la fe que ha vencido al mundo. No es nuestro trabajo, no es nuestra labor.
A veces nos sentimos nosotros conminados a llegar delante del trono de la gracia de Dios y pedir ayuda, pedir auxilio porque fulano está haciendo esto, porque mengano está haciendo aquello. Y yo quiero recordarte que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él sabe si estamos siendo tratados justamente o injustamente. Él sabe. Con razón me maravilla lo que allá en el libro de Lamentaciones se dice respecto al hombre cuando lleva el yugo desde su juventud, que se calle y se siente porque es Jehová quien se lo impuso, ponga su boca en el polvo de la tierra, en el suelo, por si aún hay esperanza. Callarse, silenciarse. Miren, maravillosamente ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo, quien enmudeció, no abrió su boca delante de los trasquiladores, delante de aquellos que lo lastimaban, ofendían, quienes decían toda clase de mal contra él, mintiendo, vituperándolo. Él enmudeció, cayó. Cosa difícil para nosotros, porque si algo tenemos es querer hablar, querer convencer, querer de alguna manera dejar claras las cosas, pero al llegar al trono de la gracia, delante de la presencia de Dios, nuestra voz no es para acusar, no es para quejar de alguien. Es para quejarnos, sí, para suplicar misericordia, para suplicar al Señor, Señores, tengo este problema, estoy padeciendo esto. Pero no es para que nosotros simplemente acusemos, es para que nosotros encontremos la misericordia de Dios. Ganaríamos más delante del trono de la gracia de Dios llegando a suplicar misericordia, llegando a suplicar favor de Dios en cuanto a cualquier situación que nos esté sucediendo, para que en el momento oportuno, en el momento adecuado, el Señor mande el socorro que necesitamos, porque no es cuestión de socorro nuestro, no es cuestión de que nosotros le impongamos a Dios qué es lo que es por solución a nuestra vida, porque a veces Dios decide no responder a ese tipo de oración, sino dar una salida que a veces no comprendemos, que a veces no analizamos, no llegamos a entender del todo, pero que al final y con el recorrer del tiempo decimos Dios tenía razón en lo que estaba haciendo. Así que debemos llegar ante el trono de la gracia de manera confiada, tranquilos, con certeza que nuestro Dios está observando y viendo toda la situación. Hasta aquí, a Dios no se le escapa nada. Dios sostiene, Dios mantiene esa figura verdadera para que nosotros alcancemos su misericordia y su gracia en el trono de la gracia divina. Es allí donde nosotros debemos presentarnos, es allí donde nosotros debemos analizar cómo estamos creciendo, cómo nos estamos desarrollando ante el trono de la gracia divina. Y comenzamos diciendo, Elías decía, en cuya presencia estoy. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Quiera Dios que cada uno de nosotros verdaderamente permanezcamos ante el trono de la gracia divina. Que vivamos por fe ante el trono de la gracia divina. Que vivamos por fe en este Dios todopoderoso que ha dado la vida para expiar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Y lo que requiere es acérquense. Vengan ante el trono de la gracia divina con confianza, con certeza. Entonces, si hemos identificado bien los segmentos de estos 3 versículos, primero, el escritor sagrado nos presenta al sumo sacerdote. Pero ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, ese sumo sacerdote que es Jesús, el Hijo de Dios, requiere de nosotros que retengamos nuestra profesión de fe. Que no fluctuemos, que no corramos, que no nos desviemos, sino que permanezcamos constante en nuestra fe en ese sumo sacerdote. Lo segundo que nos enseña acá es que es un sumo sacerdote que se puede
realmente compadecer de todas las necesidades, sean cuales fueren, que nosotros padecemos. En cualquier área de la vida, Él puede comprendernos porque Él padeció esas necesidades en el momento que se humanó, en el momento que dejó Él que su vida estuviera acá en la tierra, y aún con todas las limitantes y los problemas que enfrentó, Él pudo claramente señalar, pudo claramente dejar las huellas para que nosotros las sigamos. Pudo claramente mostrar que se puede vivir sin pecado, sin defecto, delante de la presencia de Dios. Y debido a eso, entonces, nos da el tercer elemento. Debido a eso, si comprenden al sumo sacerdote, si comprenden que ese sumo sacerdote se apiada de ustedes, entonces vengan con confianza ante el trono de la gracia y encuentren ahí misericordia y gracia para el oportuno socorro. La clave es entonces que cada uno de nosotros tengamos una verdadera profesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la idea de estos mensajes durante 6 semanas será que cada uno de nosotros discurramos para permanecer ante el trono de la gracia del Señor. Como ya señalé, para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. No para correr, no para condenar, no para esperar que Dios castigue a alguien, sino para que Él haga misericordia. Aún de nuestros enemigos debemos pedir misericordia. Aún de los que nos ofenden debemos pedir misericordia. Recordemos, queridos hermanos, queridas hermanas, que son cosas muy pequeñas y que tendremos la posibilidad de juzgar cosas muy grandes en la eternidad. Así pues, con este inicio podemos señalar claramente la urgente necesidad que tenemos de permanecer ante el trono de la gracia divina. Es su decisión, es mi decisión. Como fue decisión de Elías, el constantemente expresar que él vivía ante la presencia de Dios. Así nosotros permanezcamos, vivamos, estemos constantemente ante el trono de la gracia divina. Y entonces las cosas van a cambiar para gloria de Dios. Las cosas van a ser diferentes en nuestra vida. La percepción de vida que tengamos va a ser diferente, porque el ámbito en el cual vivamos será ante el trono de nuestro Dios Todopoderoso. Te adoramos, Señor. Te bendecimos por ello. Les invito a orar. Padre bendito, que tu mano de favor y de misericordia sea sobre nosotros y que cada uno, Señor, podamos vivir arraigados y cimentados en esa fe en nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Ayúdanos a reconocerlo, a identificarlo, a mantener nuestra profesión. Ayúdanos a comprender que este sumo sacerdote se puede compadecer de todas nuestras necesidades porque Él las padeció sin pecado. Y ayúdanos a permanecer ante el trono de la gracia divina, buscando esa misericordia y esa gracia para el oportuno socorro, y que ese trono sea regado con lágrimas de fe, con lágrimas de amor, con lágrimas de súplica por misericordia y oportuno socorro. Ayúdanos a que en este ciclo cada hermano y cada hermana pueda tener un contacto, una comunicación espiritual mucho más profunda que la que tiene. Te lo agradezco, no por mí, sino por los méritos inagotables de Jesús. Amén
y amén. Bien, agradecemos al Señor, iniciamos nuestro ciclo y hoy quiero invitarle a usted que está conectado, a todos nuestros hermanos de Lluvias de Gracia Norte, que ya debe de estar el link puesto en este momento allí en los comentarios para que usted pueda trasladarse al Zoom y poder ministrar la cena del Señor. Yo espero con todo mi corazón que usted esté presente, que juntos podamos realizar la cena del Señor y recordar el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario, pero también anunciar su pronta venida desde los cielos. Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la mano del Señor esté con ustedes. Nos vemos en un momento. Amén.